Bien, vamos a dar inicio entonces a la palabra de Dios en esta tarde que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y vamos a comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Vamos a dejar abierto ahí, ¿sí? Porque ahí vamos a estar en el libro de Segundo de Samuel, vamos a estar profundizando y meditando en esta tarde con lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Sí? Segundo libro de Samuel. Tengan abierto allí en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Y déjenlo allí abierto que vamos a estar recorriendo la palabra en el segundo libro de Samuel, ¿sí? Ahora yo les pregunto, amada iglesia, todo lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿para cuántos de ustedes hoy en esta tarde creen que es vital para sus vidas? La palabra de Dios es lo más importante, es lo más necesario. ¿Es así? Venimos con ese deseo y esa hambre de escuchar la palabra de Dios, de que sea la palabra de Dios, como orábamos, la que quebrante, traspase nuestra vida, nuestro corazón, ¿sí? Y muchas veces hay temas que son de suma importancia abordarlos de tiempo en tiempo, como por ejemplo el tema de la familia. ¿Para cuántos es importante abordar a través de la palabra el tema de la familia? ¿Sí? Que muchas veces hemos profundizado y hemos meditado en ello, ¿no? La honra a los padres, padres. La honra a los padres, ¿sí? De los hijos para con los padres. Qué importante también meditar en este tema. Hablar sobre el noviazgo, jóvenes. Cuando hablamos sobre el noviazgo, qué importante también el consejo de Dios para nosotros, para cada uno, ¿no? Entre otros principios que debemos profundizar en la palabra de Dios. Pero también, déjenme decirle, iglesia, hay temas tan fundamentales como el perdón. ¿Cuántos lo creen? Qué importante, ¿no? Escuchar lo que Dios nos dice en su palabra acerca del perdón y estar recordando e instruyéndonos también acerca de desechar la amargura, de entender y ver el daño que produce eso en las personas, en nuestras vidas, ¿sí? Y también, por ejemplo, acerca del chisme. Mire qué tema tan complejo, ¿no? Tan complejo y tan importante también de abordar a través de las Escrituras, de la murmuración, de la calumnia, de lo grave, y presten atención, que son estos pecados delante de Dios y cómo destruyen a una congregación. ¿Cuántos lo saben esto? ¿Qué daño trae a una congregación? ¿Sí? Ahora bien, teniendo presente estos principios que me gustó mencionarles y que vayamos teniendo presente, ¿sí? Estos conceptos, es que abordaremos el tema que hoy vamos a profundizar. ¿Y qué es? ¿Alguien vio el título de la predicación? Bueno, a ver, ¿cuál es? Wow, un espíritu de rebelión. Y es la rebelión el tema que vamos a abordar, ¿sí? Específicamente ahí, como ustedes lo ven, un espíritu de rebeldía. Cuando hablamos de un espíritu, ¿sí? Como está en el título, se refiere a una manera de conducirse, a cómo se conduce una persona, ¿sí? A eso estamos refiriendo con un espíritu de rebeldía. Bien, ahora vamos a ver a través de la palabra de Dios que ya estuvieron buscando, la historia de un personaje muy particular que quizás muchos conocen y se llama Absalón. ¿Cuántos lo conocen? Absalón. ¿Han oído, han leído, han estudiado quizás? ¿Sí? Y a través de esta historia vamos a ver unos principios muy importantes y veremos en estos principios cómo inicia, cómo opera y cómo se puede manifestar este espíritu de rebeldía. ¿Para qué vamos a ver esto? Porque Dios, iglesia, y déjenme decirle esto con mucho temor, está alertando a su iglesia, ¿sí? Con este propósito, hoy vamos a compartir esta palabra. Dios alerta a su iglesia, Dios protege a su iglesia para que nada dañe los propósitos de bendición que el Señor tiene. ¿Cuántos saben que el Señor tiene propósitos para su vida
y son de bendición para cada uno de nosotros, porque todo lo que viene de Dios para nuestras vidas es bueno. Amén. Y sabemos, como decíamos, que Él tiene planes de bien para sus hijos. ¿Sí? Amén. ¿Puedo escuchar ese amén de la iglesia? Para introducirnos en el tema, entonces en la historia, en el contexto, sí vamos a conocer algunos conceptos importantes de la vida de Absalón y vamos a leer allí donde ya han abierto, segundo libro de Samuel, ¿sí? Capítulo 3, versículos 2 y 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Y el tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos, ¿quién fue Absalón? Vamos a ir viendo y conociendo algunas características de este personaje, en el cual hoy vamos a profundizar, vamos a ver su vida y vamos a analizar la historia y el contexto, como les decía anteriormente. Como leíamos en la palabra de Dios, fue el tercero de los hijos del rey David. Y saben, su nombre tenía un significado muy particular. En el hebreo, el nombre Absalón significaba Padre de paz. Y tengan presente este concepto, ¿sí? Porque va a ser muy importante a lo largo del desarrollo de la palabra. Padre de paz era el significado del nombre Absalón, ¿sí? Y también significaba amigable. Un dato a destacar que me gustaría poder compartirles es que en el Antiguo Testamento los nombres tenían un significado muy importante, ¿sí? Los nombres muchas veces establecían el llamado, el propósito de una persona, las características o aún el tipo de vida que alguien tendría, ¿sí? Por eso llama la atención, ¿sí?, el significado de estos nombres y por eso también les digo que tengan presente para que podamos entender el desarrollo, ¿sí?, del significado de este nombre. Su madre era una princesa de Gesur. Gesur era un reino pequeño, arameo, que quedaba al norte de Basán y al sur de Siria, en las laderas del monte Hermón. Ella, y acá otro dato curioso, ¿saben cómo se llamaba la mamá de Absalón? Maca. Y acá el nombre tiene un significado muy llamativo también y bastante desagradable, diría yo. ¿Saben cuál era el significado del nombre de la madre de Absalón? Era depresión. Depresión significaba el nombre de la mamá de Absalón. Ahora, yo me preguntaba, y cabe preguntarse, si usted así lo quiere hacer también, ¿sí?, en lo determinante que puede ser para la vida de un hijo la manera en cómo sus padres se conducen. ¿Qué creen ustedes? ¿Es determinante la manera en que nosotros como padres nos conducimos para nuestros hijos? ¿Qué cree, iglesia? Yo creo que sí, ¿no? Es determinante lo que se siembra en ellos. ¿Y cuánto sabemos lo que Dios decía acerca del rey David? Que era un hombre conforme a su corazón, ¿sí? Su padre era un rey, ¿sí? Y qué importante lo que Dios dijo acerca de él. Pero al ver que Maca significa depresión, podemos pensar si su madre habrá sido una mujer así, que vivía en depresión, ¿sí? Y debe ser difícil, ¿qué piensan ustedes? Debe ser difícil vivir con una persona que todo lo ve mal. ¿Alguien conoció alguna persona que estaba en ese estado de depresión, que permanecía en esa condición? Todo lo ve mal, siempre se está quejando, ¿sí?, entre otras características. Entonces, un dato muy importante y algo que debemos realmente atesorar en nuestros corazones, iglesia. Los padres tenemos una responsabilidad muy seria delante de Dios. ¿Cuántos lo saben? Papás que están hoy aquí. Tenemos una responsabilidad muy seria de cómo instruimos a nuestros hijos con la palabra y muy importante también, y esto es crucial, lo que ellos ven en nosotros en cuanto a lo que vivimos de la palabra, ¿no? No solo aquello que decimos, sino aquello que vivimos de lo que Dios dice en su palabra. Así que oremos al Señor para que Él afirme
esto en nuestros corazones como padres también, ¿sí? Bien, ya habiéndonos introducido un poquito en el tema, vamos a entrar al desarrollo y vamos a identificar, y quiero que vayan prestando atención, el que tenga para anotar le animo a anotar, ¿sí? Vamos a identificar estos principios y algunos rasgos, presten atención a esto, principios y rasgos del espíritu de rebeldía de una persona. En este caso, estamos viendo la historia de Absalón. ¿Saben qué? Que fue de menos a más, caminando en un abismo hacia una rebelión contra Dios. Esto es terrible, ¿sí? Entonces tengamos presente, si primeramente se rebeló con Dios y también contra la autoridad que Dios había puesto sobre él. Veremos cómo se condujo, cómo se manifestó, y así también a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Veremos cómo las personas que se conducen de esta manera no solo dañan su vida, ¿sí?, su familia, y lamentablemente también el daño, como hablamos en un principio, que se causa en una congregación. Todo esto vamos a ver en este desarrollo de la palabra, ¿sí? Bien, empecemos. Vamos a comenzar viendo el siguiente principio a través del texto que vamos a leer. Todo comenzó, y esto es importantísimo tenerlo presente, todo comenzó en Absalón, déjenme decirles, por una herida no sanada. Y fue realmente grave lo que sucedió en la vida de Absalón. Si vamos al capítulo 13, vamos a la palabra de Dios, capítulo 13 del segundo libro de Samuel. No vamos a leerlo completamente por cuestiones de tiempo, porque tenemos que leer varios pasajes. Les voy a dar un breve resumen y después vamos a ir al versículo clave que quiero destacar. Sí, en este capítulo vemos un hecho en la vida de Amnón, el hijo primogénito de David, como leíamos hace un ratito en el capítulo 3. Amnón era el hijo primogénito de David. Era medio hermano de Tamar, que era la hermana directa de Absalón. Para que sea un poquito más claro, Tamar y Absalón eran de una misma mamá. Amnón era de otra mamá, pero del mismo papá. ¿Se entendió? Los hermanos de Absalón, ¿sí? Para que podamos introducirnos. Amnón, ¿sí?, vio a su hermana, a Tamar, que era hermosa. Y fue allí cuando empezó a anidar algo horrible en su corazón. De modo que la empezó a desear para que tenga algo con él, ¿sí? Estos dos hermanos, que a su vez eran medios hermanos, ¿sí?, Amnón y Tamar, sé que Amnón empezó a anidar algo muy feo en su corazón, deseando poseer a Tamar, ¿sí? Entonces, para que vayamos ahí delineando y teniendo claro. Dice que Amnón no quiso hacer las cosas de manera recta. Y aun cuando Tamar le dijo, ¿sí?, pídeme, no creo que mi padre nos impida. Pero ¿saben qué? Amnón prefirió hacer y crear todo un engaño y le habló a su padre, a David, diciéndole que estaba muy enfermo y pidió que fuera su hermana Tamar a atenderlo para darle de comer. ¿Y saben qué pasó entre Tamar y Amnón, estos hermanos de Absalón? De una manera terrible abusó sexualmente de ella. La deshonró, la denigró. Y no conforme con esto, ¿saben qué hizo Amnón con Tamar, su media hermana, luego de todo esto? De denigrarla, de deshonrarla. Dice que la echó de una manera muy vil. Miren qué terrible, ¿no? Un caso también de incesto en una familia. Esto aconteció con los hermanos de Absalón. Tras esta situación, vemos, que ahora vamos a ir a la palabra, cómo Tamar se va totalmente quebrantada y va con su hermano Absalón. Y ahí vamos a comenzar la lectura en el capítulo 13, versículo 20 y 22. Del versículo 20 al 22. Y dice la palabra del Señor. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto.
Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. Versículo 22. Y fíjense, iglesia, acá comienza todo. Fíjense, presten atención. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Acá comienza todo. Acá podemos ver que como por una herida no sanada, o al menos así se da en esta historia, en este caso que estamos viendo, por conflictos que no se resuelven a la manera bíblica, según lo que Dios establece en su palabra, ¿sí? Hay una herida, hay algo que se fue gestando en el corazón de Absalón, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado el dicho, el tiempo sana las heridas? ¿Lo han escuchado alguna vez? Están muy serios, a ver, aflójense un poquito. ¿Cuántas veces escuchamos una frase tan conocida como diciendo, bueno, no pasa nada, el tiempo cura, sana las heridas. Lo voy a dejar pasar, voy a dejar que pase un tiempo y esto va a pasar. ¿Será así? Vayan meditándolo. Claramente en la palabra no lo encontramos a esto, ¿no? Déjenme decirle que no. No es así, no es verdad. ¿Sí? Esto no es lo que dice la palabra de Dios. El tiempo no sana las heridas. Y aquellas cosas que se van gestando en nuestro corazón, si no son sanadas a tiempo, lejos de que se vaya, se agudiza y nos puede llevar a una destrucción en nuestra vida espiritual, ¿sí? Que ahora lo vamos a ir viendo. En el caso de Absalón podemos ver esto, ¿sí? El tiempo, como les decía, lejos de sanarlo, agudizó de una manera tremenda, yendo de menos a más, en un proceso, como veíamos acá en el cartel, de rebelión. En un engaño que trajo destrucción a su vida. ¿Y saben qué, iglesia? Y esto es también muy triste. Trajo muchísimo daño al pueblo de Dios. Y esto es tremendo. La rebelión, la rebeldía, trajo mucho daño al pueblo de Dios. ¿Sí? Esto lo vamos a ir profundizando en la palabra. Desde acá podemos ver que Absalón ya de entrada no hizo lo correcto. ¿Sí? Ya que lo que quizás, si podemos pensar, podría haber hecho es haber notificado a su padre, ¿no? Acercarse a David, comentarle su inquietud o preguntarle por qué él no accionó, no hizo nada en esta situación, ¿no? Dándole lugar también a David como una autoridad que estaba sobre Absalón, siendo David su padre, siendo David el rey, tenía una autoridad sobre Absalón, pero él no le dio ese lugar, ni como rey, ni como padre, ni como autoridad, para que interviniera en este caso. Ahora yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo debería haber procedido Absalón conforme a lo establecido por Dios, ¿sí? Si había algo en su corazón contra su hermano? La palabra nos dice algo claramente acerca de esto, ¿sí? Ahora vayan meditándolo que lo vamos a profundizar. Entonces, de esta manera vemos cómo comienza todo. Vamos a empezar a ver cuáles son los rasgos de quien se conduce en un espíritu de rebeldía. Primer rasgo que les voy a dar. Personas que se conducen en un espíritu de rebeldía. Primer rasgo. Son personas que no se someten ni respetan de corazón la autoridad puesta por Dios. Las personas que se conducen en rebeldía, y su primer rasgo, son personas que no se someten ni respetan, y prestemos atención a esta palabra, de corazón, a la autoridad puesta por Dios. Son aquellas que hasta cierto límite pueden aparentar que están obedeciendo, que se están sujetando. Pero ¿saben qué? En el fondo de su corazón no es así. ¿Y saben algo más? Son personas que mientras todo les parece bien o va bien, no dicen nada, no manifiestan nada. Hasta que sucede algo que ellos creen no se debe hacer así o no debe ser así, e incluso consideran que no tienen por qué acercarse y comunicar nada a las autoridades que Dios pone sobre ellos. Tremendo. Cuando hablamos de autoridad puesta por Dios en una congregación, que son los pastores, los líderes, no estamos hablando de aquellas personas que gobiernan la vida de las personas, porque eso no es lo que Dios nos llama a hacer. A gobernar la vida de las personas, no. A hacer un autoritarismo sobre la vida de las personas, no.
¿sí? No es lo que Dios establece, ¿sí? Dios hace todas las cosas con un propósito, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden. Y en su orden, Él mismo ha establecido líneas de autoridad. ¿Cuántos saben esto? Porque estamos hablando de Absalón, de su padre, ¿no? Estamos poniendo este ejemplo de la autoridad que David tenía sobre él como rey, como padre. Y sabemos que no hay autoridad que no sea puesta y establecida si no es por Dios, ¿sí? Esto es importante que lo vayamos también teniendo en cuenta. Él es aquel que establece líneas de autoridad. ¿Y cuándo entonces debemos comunicar algo a una autoridad? Teniendo presente también el ejemplo que veíamos de Absalón. Cuando las situaciones ya no solamente me incluyen a mí, sino que hay otras personas involucradas. Por ejemplo, otros miembros del ministerio, familia, o allá donde se pueden causar heridas o repercutir gravemente también sobre otro, ¿sí? Es allí donde debo acudir, donde debo hablar de las situaciones y no quedarse con eso y guardarlo en el corazón. Recuerden lo que decía la palabra, que Absalón no habló ni bueno ni malo. ¿Qué hizo? En vez de, ir y aclarar las cosas, ir y arreglar, ir a acercarse a su padre o incluso a Amnón, su hermano, no, guardó eso en su corazón, lo anidó y no saben lo tremendo que fue eso para la vida de Absalón. Haber anidado, albergado algo tan horrible en su corazón que no solamente lo destruyó a él, déjenme decirles, golpeó de una manera terrible a su familia y al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque comenzó mal. Y sí, yo creo que podemos meditarlo también a lo largo de lo que hemos leído, algo terrible pasó en la vida de Absalón. Lo que pasó con su hermana Tamar no fue algo menor, claramente fue una situación muy difícil en esa familia, ¿sí? Pero la manera en que él procedió no fue correcta, ¿sí? Y saben que hay personas que a veces se ofenden por cosas mínimas, no graves como esto que estábamos viendo de lo que sucedió en la vida de Absalón, de Tamar, ¿sí? Pero de igual manera, aunque no sean graves, muchas personas, aunque sea una cosa chiquitita así, la empiezan a guardar acá, en su corazón, y me enojé con esto, y me amargué con aquello, y me molestó a lo otro, y todo eso va ahí, albergándose en el corazón, ¿sí? Y no saben las consecuencias tremendas que eso puede llevar en nuestras vidas, ¿no? Si lo albergamos y lo hacemos crecer allí. La cuestión es que todas las situaciones, y específicamente esta que estamos viendo en la palabra de Dios, ¿sí? Que estamos viendo a través de esta historia, deben resolverse de manera bíblica. Es decir, es necesario resolverlo como el Señor nos dice en su palabra. ¿Y qué dice la palabra? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Albergas amargura en tu corazón. ¿Nos dice eso? Me parece que algunos leen eso, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Allí en Mateo 18, texto muy conocido, yo sé que lo conocemos, pero que el Señor quiere hoy traer una vez a memoria a través de su palabra, ¿sí? 18 del 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Qué tremendo. Esto último nos indica, ¿sí?, que no es nacido de Dios si no entiende este principio, esta persona, ¿sí? ¿Saben? Cuando nos conducimos conforme a lo establecido por Dios en su palabra, y díganme si no es así, mi iglesia, cuando yo me conduzco conforme a lo que Dios establece en su palabra, Dios nos respalda, Dios nos bendice, ¿sí? Y saben que las heridas sanan, pero muchos, lamentablemente, saltan esto o lo evaden, ¿sí? Hacen como un paso a un costado con esto. Muchos dicen,
¿Escucharon? No sé si escucharon alguna vez esto. Yo voy a tomar mis decisiones. El Señor a mí me está guiando de manera diferente. ¿Por qué tengo que ir a decirles cosas a tal o cual autoridad? No creo que sea necesario, etcétera. Entre otras cosas, sí, que ustedes pueden pensar. Recordemos que el primer rasgo, ya dijimos, ¿cuál era? No se sujeta, no respeta de corazón a la autoridad puesta por Dios. Ese era el primer rasgo de una persona con rebeldía, con un espíritu de rebeldía. Sigamos avanzando. Vemos en la palabra que el rey David no había accionado, ¿sí? Que eso es algo que Absalón también me parece generó algo también en su corazón, porque David no había procedido de ninguna manera con respecto a lo de Amnón y Tamar, ¿sí? No había hecho algo. Entonces podemos pensar que quizás David también consideró no tomar ninguna acción, ¿sí? Porque pensó que quizás era consecuencia de su pecado con Betsabé. Todos conocemos también esa historia, ¿no? De David con Betsabé. Y hay palabras del profeta Natán para David, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12, yo se los leo, no lo busquen. Natán, el profeta Natán le dice a David, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto de todo Israel y a pleno sol. ¿Sí? Quizás consideramos y pensamos que David entendía o tenía presente aquella profecía del profeta Natán hacia su vida, ¿no? Y de que lo que decía acá, haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y él veía cumpliéndose esto en su vida a través de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Lo que tenemos también muchas veces de consecuencia por nuestros pecados. Es terrible, ¿sí? Lo que por más que nosotros nos arrepintamos y vayamos al Señor, el pecado, y cuántos sabemos estos, trae sus consecuencias. ¿Lo sabemos a esto? ¿Lo tenemos presente? ¿Sí? Entonces también podemos pensar que quizás estaba esperando para ver cómo proceder o qué hacer con respecto a lo de Amnón y Tamar, no lo sabemos, ¿sí? Pero posiblemente también, como les decía antes, Absalón se había resentido con su padre, ¿sí? Por no tomar una acción con lo acontecido. No entendía por qué no había hecho algo al respecto y dejó anidar una vez más esto en su corazón. ¿Por qué les menciono esto y estoy tan insistente? Y ustedes dirán, uy, ¿cómo? ¿No? Porque en las personas muchas veces es así que surgen las heridas. Cuando también a veces, y estamos hablando de una autoridad sobre Absalón, que era su padre, muchas veces las personas, ¿sí? No entienden, por ejemplo, por qué un líder, por qué un pastor no actúa como ellos creen que deben actuar o deberían haber resuelto algo. ¿Saben? Muchas veces se piensa que una decisión está mal y las personas a veces se guían porque, bueno, escuché una prédica en tal lugar, porque leí un libro, ¿sí? Que dice que esto se debe hacer así, que eso se debe hacer así, ¿sí? ¿Saben qué, iglesia? Y esto es una palabra fuerte, yo lo sé, pero es una palabra que primeramente el Señor me dio a mí para la iglesia. Y debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado con dejar anidar este tipo de pensamientos, estos argumentos en nuestro corazón, porque ¿saben qué? Nos van a destruir. Y no solo a tu persona, sino que pueden afectar a una iglesia, como decíamos anteriormente, pueden destruir a una congregación de una manera que no se imagina. Es importante tener estos conceptos, ¿sí? Presentes, claros. Entonces acá, de esta manera, vemos cómo empieza a operar el espíritu de rebeldía. Cuando se cree que, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, los líderes o un pastor debe hacer aquella cosa de cierta manera. Y cuando se hace diferente, empieza a crecer algo, un resentimiento en el corazón, a albergar amargura, cuando se empieza, ¿sí?, a dejar crecer esto en el corazón. Y esto es lo más terrible, cuando empiezan a hacer por su cuenta lo que ellos creen que deben hacer. Esto es terrible, cuando no son guiados por Dios, sino por sus propios pensamientos o deseos, ¿sí? Déjenme decirle algo, y esto también es algo que el Señor me remarcaba. Dios nunca va a respaldar a un rebelde. Nunca Dios va a respaldar
alguien que se subleva o se rebela contra lo que Dios establece en su palabra, en una autoridad, ¿sí? No va a respaldar a un rebelde. Y saben, vamos a ver cuál es el fin de este rebelde, de Absalón, ¿sí? Que a pesar de lo grave, sí, de la situación que vivió con su hermana, dejó albergar amargura, resentimiento, dejó crecer en su corazón una herida que no sanó en el tiempo que debía haberlo hecho. Hay algo que debemos tener presente, hermanos, que Dios nos pedirá cuentas de cada cosa que hayamos hecho. De lo que hay en tu corazón, deberás rendirle cuenta a Dios, ¿sí? Y no de lo que hizo el otro. Deberás rendir cuenta de lo que tú has hecho con lo que Dios te ha dado, ¿sí? Por ello la palabra nos dice, allí en Proverbios 4:23, lo quieren buscar, si no yo se los leo, es solo ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miren la advertencia que nos da el Señor en su palabra, en esta noche y en su palabra, ¿sí? En esta tarde. Por ello, iglesia, hermanos, necesitamos solucionar cualquier herida, conflicto, hablándolo, resolviéndolo de manera bíblica. Yo les pregunto a ustedes, como iglesia, ¿no? Como hijos de Dios que somos, los que estamos hoy aquí reunidos, ¿cuántos quieren resultados de parte de Dios? Levanten su mano si es así que lo quieren. Yo quiero resultados de parte de Dios, pero ¿saben qué? Hay algo que yo tengo que hacer. Debo resolver cada cosa en base a lo que Dios me enseña y me dice en su palabra. No de acuerdo a cómo yo creo que se soluciona o se hace determinada cosa, ¿sí? Siempre en base a lo que Dios nos dice en su palabra, no como yo creo, imagino o siento, que muchas veces nos pasa. Siento esto, siento, no. O pensar que voy a dejar pasar el tiempo, como decíamos, para que pase, y ya les dije que no va a pasar, ¿sí? Sino que se va a hacer cada vez más grande esa herida, más grave en tu corazón, ¿sí? Y ahora les voy a ir dando otro dato que me parece muy importante. Veo que algunos toman nota, veo que otros no. Es importante también tomar nota cuando estamos allí meditando en la palabra de Dios. No sabemos si el video algún día se rompe, pasa algo y perdemos lo que Dios nos quiso hablar en su palabra, entonces está bueno siempre tomar nota, ¿sí? Veo que algunos hermanos lo están haciendo y es muy bueno. Bien, seguimos. Entonces vamos a ubicar en cuántos años Absalón fue deteriorándose hasta llegar a la condición final en este espíritu de rebeldía. Y vamos a volver al segundo libro de Samuel, versículo 13, ¿sí? Pero ahora nos vamos a situar en el versículo 23 en adelante. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a meditar los versículos de este capítulo. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor. Versículo 23. Aconteció, pasados 2 años, prestemos atención en los años, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Versículo 24. Fíjense acá en este versículo cómo habla. Y tengan presente que habían pasado ya 2 años del acontecimiento entre sus hermanos. Y que Absalón, tengan presente esto también, tenía odio en el corazón hacia su hermano. ¿Sí? Versículo 24 entonces. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, ¿sí? Respondió David, el rey David a Absalón. Tengan presente acá, y no sé si ustedes lo pueden notar, que Absalón venía con una propuesta al rey, venía con una gran idea, ¿sí? Le venía a plantear algo al rey. Y presten atención la respuesta que le da el rey David, ¿sí? A Absalón. Seguimos ahí en el versículo 25. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Otro principio acá muy importante. ¿Saben qué es lo que más le molesta a las personas que están albergando
estos principios de rebeldía en su corazón, ¿qué será? Cuando alguien les dice que no. ¿Sí? A lo largo del proceso podemos darnos cuenta que esta era seguramente una oportunidad de parte de Dios a través de David, a través de la autoridad de David, ¿sí? Diciéndole no a Absalón. ¿Y saben por qué? Porque Dios sí sabía todo lo que Absalón estaba planeando en su corazón. Conocía las motivaciones, conocía el odio que tenía hacia su hermano. Y su padre, David, que era un hombre de Dios, le dice no. Le pregunto, ¿cómo es usted, hermano y hermana? ¿Cómo soy yo, no? Yo también me lo pregunté. Cuando alguien nos dice que no, ¿cómo somos? ¿Nos enojamos? Dependiendo, ¿no? A veces nos enojamos. No está bueno a veces. Y más cuando uno, así como Absalón, viene muy entusiasmado con algo, viene con ideas, creyendo que Dios está guiando, Dios te lo dio. Pero ¿cuántos sabemos también que nos podemos equivocar? ¿Cuántos sabemos que somos falibles? No somos infalibles, fallamos, ¿sí? Nos equivocamos. Y también es importante tener en cuenta que todos y cada uno de nosotros también rendimos cuenta a una autoridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando nos dicen que no? Para meditarlo, ¿no? Acá hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes. También deben prestar mucha atención a esto. Porque va a empezar a ver, a querer generarse o salir en sus corazones una necedad. Y es donde ya se está gestando un espíritu de rebelión, cuando hay esa necedad, ¿sí? Miren, lo que Absalón hizo, lejos de tener una buena actitud, lejos de aceptar el consejo de su padre, cuando le dijo, no, bueno, padre, lejos de tener una actitud de ese tipo, ¿sí? O de consultarlo con Dios, hizo todo lo contrario. Sigamos leyendo ahí el versículo 25. Veníamos diciendo, y el rey respondió al rey Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo, ¿sí? Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió, y miren la pregunta, ¿no? Porque le llamó la atención, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, ¿qué querrá decir con le importunaba? Dice que Absalón estaba ahí, dale, porfiaba con el padre, estaba insistente, dice que no daba su brazo a torcer. Yo les pregunto a los padres, porque yo lo pensé, ¿les pasó alguna vez que uno dice no? Y están, y una, y otra, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué esto? ¿Sí? Cuando les dices no a tus hijos y ellos empiezan con su listado de por qué, es que todos lo hacen, es que yo soy el único raro, la única rara, es que me cargan porque soy cristiano, ¿no? Cuántas cosas más que a veces los padres hay que estar ahí en el tiro y afloje con los hijos, quizás con otros ejemplos, ¿no? Pero este es el ejemplo que a mí me venía. ¿Es así, papás? Lo hemos pasado todos, ¿no? Sobre todo los que tienen ya hijos jóvenes, adolescentes. O quizá en esta congregación no pasa, no sé. Los veo tan callados, ¿sí? A lo mejor acá no pasa, como dicen los pastores a veces cuando comparten. En esta iglesia no pasa. Ayer justamente yo les decía a los jóvenes, estábamos hablando, los que estuvieron, no sé si están todos hoy, y me parece importante volverlo a reiterar, ¿no? Y les decíamos, mi esposo compartió una palabra, y les decíamos que ellos son diferentes. Pero les decíamos, no son diferentes a otros jóvenes porque ustedes son superiores, porque son más importantes, ¿no? Ustedes son diferentes porque ustedes deben vivir conforme a los principios establecidos por Dios, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Y sabemos y entendemos que para nuestros jóvenes, como lo fue para nosotros y aún lo sigue siendo, ¿no? Querer vivir conforme a los principios de Dios es ir contra la corriente en medio de un mundo que está revuelto. ¿O no es así, iglesia? Vamos como en contra de la corriente, ¿no? Estamos tirando para un lado donde el mundo está yendo para allá, nosotros estamos yendo. O intentamos ir cada día hacia el otro lado. Y les remarcábamos esto a los jóvenes, ¿no? Qué importante es que ellos vivan de acuerdo a los principios
de Dios, de acuerdo a su palabra. ¿No es fácil? No. No es fácil. Pero es lo mejor que nos puede suceder a cada uno de nosotros. Vivir conforme a la palabra de Dios. Honrar a Dios, así como decía Carlos. Honremos a Dios con nuestras ofrendas. Honramos a Dios con la alabanza, con la adoración. Pero también debemos honrarlo en nuestra vida diaria, cotidiana, en todo lo que hacemos. O somos cristianos de medio tiempo. Acá sí, todo lindo, decía Nahuel ayer, mi esposo. Chicos, a ver, ¿qué? Somos jóvenes cristianos acá, pero salimos afuera y bueno, ahí se terminó, ya no soy cristiano, me da vergüenza. Cuidado con eso también, ¿no? No caer en los engaños, en las provocaciones del enemigo, en la necesidad de querer hacer lo que yo quiero y no lo que dice Dios en su palabra. Y saben que eso viene innato en la vida del ser humano. Dice que nacemos en pecado. Y la rebeldía es parte de eso que quiere salir y florecer. Y la necedad, ni les digo. ¿Sí? Y eso no solo para los jóvenes, para todos. ¿Sí? Querer hacer lo que uno quiere y no lo que Dios establece en su palabra. Entonces, qué importante considerar cada palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Y saben qué? Qué importante es no dejar ninguna de sus palabras caer en tierra. Sea quien esté acá predicando. Cuando se está dando la palabra, cuando se está predicando, cuando se está enseñando y cuando estamos profundizando en lo que dice Dios, debe haber un respeto, debe haber un temor, debe haber una sumisión a Dios. A Dios, y eso a veces muchos no lo entienden. No quien esté parado acá, allá. Honramos y queremos con temor hacer las cosas delante de Dios y servirle con temor, vivir con temor delante de Dios. Para ello debemos vivir de acuerdo a sus principios. ¿Sí? Seguimos leyendo entonces. Y dice que finalmente, ahí en el versículo 27, David dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. O sea que Absalón se salió con la suya. Quería que el hermano vaya, insistió. Bueno, el padre permitió que Amnón acompañase a Absalón. Versículo 28, y dice, y Absalón había dado orden a sus criados, ¿sí? Diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Vean ya desde ahí el plan perverso que estaba tramando Absalón, ¿sí? Seguimos leyendo. Y al decir yo, herid a Amnón, y entonces matadle. ¿Sí? Fíjense lo llamativo y lo grave, que hasta se quiso poner espiritual, porque vamos a seguir leyendo lo que dice a continuación. Miren lo que les dice ahí a sus criados Absalón. Y no temáis, dice, pues yo los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes, le dice Absalón. Wow. Si uno lo ve así, es un hombre guiado por Dios, ¿no? No temáis, yo voy con ustedes, le decía. Esforzados, sed valientes. Cuando estaba indicando que maten a su hermano. Qué tremendo, ¿no? Yo me asombraba cuando leía la palabra. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Absalón? Engañó, creó un plan ahí macabro, ¿sí? Con su necedad persistió hasta conseguir que su hermano vaya donde él quería que vaya, ¿sí? Porque lo quería matar, ese era su propósito, él ya lo tenía en su corazón planeado. Y todavía tenía la hipocresía, como les digo, de decir, esfuércense, sean valientes, que yo estoy con ustedes, Dios está conmigo, me está guiando. Faltaba que le diga esto, ¿no? Y saben que tristemente, iglesia, prestemos atención a esto, saben que tristemente estas frases mismas que Absalón ahí de alguna manera quería disfrazar de espiritualidad, en la actualidad también, alguien con un espíritu de rebeldía como el de Absalón podría llegar a decir, Dios está conmigo, Dios está respaldando esto que estoy haciendo. Dios me lo dijo, Dios me guió, estoy acá porque Dios me dijo esto o aquello. Cuidado con eso. Vamos a ver otro rasgo, segundo rasgo, de alguien con un espíritu de rebeldía. ¿Saben que alguien con un espíritu de rebeldía hace las cosas a espaldas de la autoridad? Tremendo, ¿no? Se esconde, hace las cosas ahí ocultas.
sus planes por detrás, de manera que no sea descubierto, con engaños. Así como lo estaba haciendo Absalón, ¿no? No, te pido que me envíes a mi hermano para que me acompañe, así parafraseándolo, engañando. ¿Se dan cuenta? Versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Versículo 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor, y acá me detengo de nuevo. ¿Qué palabra será que está importante destacar en este pequeño fragmento del versículo? Dice, estando ellos aún en camino, llegó a David un rumor. Los rumores. Algo también que lamentablemente existe, y déjeme decirle que existe en la iglesia. Cuidado con los chismes, las personas que a veces, no sé si conocen de esas personas que una cosita así la hacen así. No sabes lo que pasó, lo que me enteré, lo que me dijeron. Las personas que exageran las cosas, que hacen, como decía, algo más grande de lo que es. ¿Saben qué, hermanos? Como hijos de Dios, ¿sí? Lo que Dios también en esta tarde nos inquieta y nos habla por su palabra es que nosotros no debemos prestarnos a esto. Está en cada uno, claramente, la decisión. Pero nosotros no debemos ni prestarnos a hacerlo, ni prestar oído a estas cosas, ¿sí? Entonces dice que a David le llegó un rumor, seguimos leyendo. ¿Qué decía? Ahí en el versículo 30. Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Versículo 31. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, el versículo 32, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Y presten atención, iglesia, a esto. Miren lo que dice. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Desde cuándo se había gestado esto en su corazón? Desde el día en que sucedió este hecho con Amnón y con Tamar. Ya venía ahí procesándose ese odio, ese rencor, ese plan, ¿sí? ¿Desde cuándo entonces había determinado matarlo? Desde esos inicios. No dijo nada, como vimos en un principio, dice que no habló ni lo malo ni lo bueno. Tramó su plan, ¿sí? Desde ese día comenzó su terrible proceso de decadencia, ¿sí? Hacia esa rebelión. Versículo 33. Por tanto ahora, no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto, ¿sí? Entonces esa palabra que destacamos era esa palabra rumor. ¿Y saben qué? Acá hay un principio muy importante y ministerial, también para los que estamos sirviendo en el ministerio, para los líderes, para los pastores, para toda la iglesia, ¿sí? Como decíamos, no se deben escuchar los rumores, no debemos prestar oído a todo lo que se está diciendo y debemos saber discernir. ¿Y cómo discierne la iglesia? Mediante la guía del Espíritu Santo, mediante la meditación en la palabra. Allí es donde somos guiados y direccionados por Dios, ¿sí? Saber discernir aquello que nos vienen a decir, aquello que nos quieren contar, discernir con qué intención se está haciendo esto o aquello. Y bueno, como les decía, tampoco nosotros debemos prestarnos a murmurar, a estar en chisme. Esto es terrible. No, porque bueno, fulano vino y me dijo tal cosa, pero mengano vino y me dijo lo otro. Recordemos, tengamos presente que estos pecados son pecados, mejor dicho, graves. ¿Y cuántos sabemos que son abominables delante de Dios?
¿Y saben qué también? Destruyen por completo al pueblo de Dios. Este no es el tema de hoy, ¿sí? Pero no me pareció de más mencionarlo, porque es una palabra muy drástica la que decía ahí, rumor, y que me pareció bueno también poder tener estos principios de parte de Dios presentes en esta noche. Segundo de Samuel 13:34, seguimos ahí. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró. Y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Acá, iglesia, empieza el daño a hacerse evidente. Dice que hubo gran dolor, gran lamento. ¿Por qué? Por la manera de conducirse de Absalón. Miren cómo desencadenó toda una secuencia de situaciones que llevó no solo a perjudicarlo a él, sino a su entorno, ¿sí? A su familia, a su padre. Y dice, alguien que procede como Absalón, así rebelde, necio, lo que hace cuando le aprieta un poco el calzado, por decirlo así, huye. Para muchos es más fácil huir, ¿no?, que enfrentar una situación. Entonces, mediante esto que les acabo de decir, el tercer rasgo es que alguien con el espíritu de rebeldía va a huir. No va a enfrentar la justicia. No va a hablar cara a cara con la autoridad. ¿Sí? Porque si Dios te está guiando en algo, ¿sí?, en lo que vos debes hacer, ¿para qué esconderse? ¿Por qué no ser claros? ¿Sí? Absalón no fue claro, no hizo lo correcto, ya lo veníamos viendo, no decía la verdad, también lo venimos meditando, y lejos de enfrentar la situación, dice que huye de la autoridad para no enfrentar la justicia. ¿Sí? Tremendo. Versículo 37 dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Versículo 38. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. ¿Cuántos años dice? 3 años. Y ya habían pasado anteriormente, ¿cuánto dijimos? 3 años, 2 años más estos 3. ¿Cuántos pasaron en total? 5 años. Y Absalón seguía sin resolver ese asunto. Seguía con ese rencor, seguía con esa amargura, ¿sí?, que empezó allá en ese acontecimiento. ¿Sí? Hermanos, cuando se gestan cosas en el corazón, déjenme decirles, esto trae una destrucción terrible cuando no se resuelven los asuntos como Dios nos enseña. ¿Sí? Otro rasgo, cuarto rasgo, ¿qué hace aquel que tiene un espíritu de rebeldía? Busca un refugio del mundo y no de Dios. Va en busca del refugio del mundo y no de Dios. ¿Por qué? Porque ahí leíamos recién que dice que Absalón se había ido. ¿Y saben con quién se había ido? Con su abuelo. Su abuelo era el rey de Gesur. Y saben que uno de los comentarios bíblicos que estaba mirando dice que Absalón, por su linaje, porque era hijo de un rey, porque era nieto de un rey también y de una princesa, hijo, ¿no? Él se creía con todos los derechos de ser el sucesor al trono. Él tenía ahí muy fijo del que él sería el próximo rey. ¿Sí? Como les mencionaba, por ser hijo del rey David, nieto del rey de Gesur, hijo de la princesa. Entonces, pienso yo, ¿no? Para mí, él se creía lo más, o sea, como súper o re importante, se creía con una sangre real, quizás creía que merecía más que otros, ¿sí? O que él sabía hacer mejor
que otros las cosas, que tenía más derechos. Quizás usted conoce personas así, que se conducen de esta manera. No, yo lo podría hacer mejor que fulano o mengano. No, si estuviese yo haciendo esto, cuidado con eso. Otra advertencia. Un espíritu de rebeldía se está gestando en un corazón cuando vemos estas actitudes. Versículo 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado, dice, acerca de Amnón, que había muerto. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo esto fue preparando el terreno. Ustedes después, a continuación, pueden seguir leyendo el capítulo 14, así que ahora vamos a leer otro fragmento, y pueden ir desmenuzando un poquito más algunos principios. Y vamos a ver cómo Joab, ahí en el capítulo 14, habla, Joab, siervo de David, habla con una mujer y la convence para que de manera ficticia vaya con el rey y aparente que está en un duelo porque le mataron a un hijo. Y de esta manera llegar al corazón del rey David y hablarle y decirle qué pasa con tu hijo. Porque en este momento de la historia, ahí en el capítulo 14, Absalón estaba desterrado. Entonces un siervo de David quiere convencer a David de que le permita volver a Absalón, sí, allí a su lado, y convence a una mujer para que esta mujer le cuente una historia parecida de, bueno, yo perdí a mi hijo, sí, como va como a pedirle un consejo a David, con la intención de que David se conmueva y permita el regreso de Absalón. ¿Sí? Más o menos resumiéndole esto, ¿sí? Para que podamos proseguir. Entonces vamos ahí al capítulo 14. Es bastante lo que vamos a leer, así que les pido que tengan paciencia, que no me miren mal, porque tenemos bastante por leer, pero recuerden que estamos leyendo la palabra de Dios y que no debemos aburrirnos de leer la palabra de Dios, que es algo que queremos más, ¿sí? Y a través de esta historia Dios nos quiere hablar. Entonces, no endurezcamos nuestros corazones a lo que Dios dice en su palabra. Porque a veces veo que, como dice el pastor Daniel, me están mirando feo. No sé si por el tiempo, que a veces uno habla mucho, o porque ya me estoy extendiendo, ¿no? Pero seguimos. No me miren feo, como dice el pastor Daniel. Entonces seguimos. Segundo libro de Samuel 14, 17. ¿Sí? Seguimos ahí. Dice, tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey. Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, ¿sí? Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Versículo 24. Pero miren esto, hermanos. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Esta es la determinación que tomó David con Absalón. ¿Y saben qué? Hay cosas que muchas veces en un determinado momento no las vamos a entender. Muchas veces no vamos a entender por qué una autoridad, por ejemplo, está actuando de cierta manera. Pero saben que también no nos compete a nosotros juzgar, ni criticar, ni señalar. ¿Sí? Vemos desde el capítulo anterior cómo menciona el rey David que él deseaba, él anhelaba
Claro que sí, ver a su hijo. Pero ahora yo le pregunto, teniendo en cuenta esta actitud de David, ¿no? Dice que él deseaba verlo. ¿Usted desearía ver a alguien a quien todavía no perdona? Por su fuerza, claramente no, ¿no? ¿O desearía ver a alguien que le hizo mucho daño? ¿Alguien que le lastimó de una manera muy, muy profunda? O sea, ¿tendría usted ese deseo natural de ir? Dice que David anhelaba ver a su hijo a pesar de todo, ¿sí? Y vamos viendo ahí algunas características también en David, ¿sí? Esto nos hace pensar en el amor que él tenía para con su hijo, que sí lo deseaba ver, pero que algo lo hizo esperar. Yo pensaba, quizás quería ver con qué actitud Absalón volvía, ¿no? O ver cómo estaba su corazón, si realmente volvió arrepentido o había todavía en su corazón aquello que hubo en un principio. ¿Saben qué también, hermanos? Teniendo este ejemplo, muchas veces tampoco vamos a comprender por los porqués de cómo un liderazgo tiene que actuar. Déjenme decirles que si ese liderazgo, ya sean sus pastores, sus líderes, ¿sí?, buscan la dirección de Dios, ¿sí?, si se conducen en temor de Dios, siempre va a ser procurando, ¿sí?, un bien para la iglesia. ¿Sí? Muchas veces no entendemos las decisiones que el liderazgo tiene que tomar o tienen que actuar, ¿sí? Tiene que ser siempre buscando el bien, la edificación de la iglesia, ¿sí?, cuidando lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Es mucha la responsabilidad en un ministerio, me parece importante destacarlo también. Entonces, debemos también ser cuidadosos en emitir juicios tempranos, ¿sí?, aun cuando a veces no entendemos las decisiones que se deben tomar. David decidió en ese momento no verlo a Absalón, aunque quería verlo. Esa fue una decisión que él tuvo que tomar como autoridad, no verlo y esperar para ver cómo estaba su corazón. Y evidentemente estaba peor. Seguimos leyendo ahí en el 25. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla dice que no había en él defecto. Bueno, vemos que por lo que describe acá, Absalón era un hombre muy apuesto, ¿sí? Dice la palabra que no tenía ningún defecto en él, desde sus pies hasta su coronilla, y que era muy alabado por todo el pueblo, para tener en cuenta. Seguimos leyendo. Cuando se cortaba el cabello, ahí en versículo 26, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. 27. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. ¿Sí? Y es llamativo ver por qué, según lo que nos dice la palabra, él era tan alabado, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo él se condujo, ¿sí? Y vamos a ver cómo Absalón estaba lleno de orgullo, ¿sí? Quizás pensaba él, bueno, yo no soy cualquier persona, mirá lo que Dios me dio a mí, ¿sí? No soy como los demás, soy el hijo del rey, de una princesa, a mí me corresponde el reino, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de actitudes, ¿sí?, reflejan orgullo. Creerse mejor que otros, ¿sí? O mejor que aquellos que están puestos en alguna responsabilidad X. Yo soy mejor, lo puedo hacer mejor. Y Absalón se condujo así. Él creía que él podía hacer las cosas mejor, en su orgullo. Versículo 28. Y Absalón, por espacio de 2 años en Jerusalén, no vio el rostro del rey. Bueno, ¿cuántos años llevábamos? Llevábamos 5, más 2 ahora, 7 años, seguimos sumando, 7 años sin resolver el problema del corazón. Sigue pasando el tiempo y se pone peor la cosa, seguimos. 29, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Fíjense la primera palabra que dice el versículo 29. Dice que Absalón mandó. ¿Quién tiene a veces esa conducta o esa actitud de mandar? Yo
te mando a que hagas tal cosa. No dice pidió, no dice solicitó, buscó. Dice, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir, entonces envió aún por segunda vez y no quiso venir. Si ahí vamos viendo esa conducta de orgullo que tenía él. 30. Entonces, miren lo que hizo acá. Dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab, está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle. Y ahí vemos, ¿sí?, en este mensaje que él quiere enviar, cómo lo hace con una soberbia tremenda. Dice que él, a su parecer, él tenía que ser el que debía decirlo, tenía que decir lo que se debía hacer, ¿sí?, y no el rey, por la actitud que acá nos muestra, ¿no? Y miren lo que dice, miren la pregunta que hace. Esto le quería decir al rey él. ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora, está exigiendo, vea yo ahora el rostro del rey. Y si hay en mí pecado, máteme. Bueno, miren cómo actúa. Incluso se victimiza, ¿lo ven? Y si hay en mí pecado, máteme, dice. Y como él mató, ¿no? Dice, bueno, entonces mátenme a mí también. Miren la actitud que toma. Versículo 33, seguimos así, vamos avanzando. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y miren lo que hizo David. Y el rey besó a Absalón. Qué tremendo esto, ¿no? Incluso nos hace acordar a esa actitud que tuvo el Señor con Judas. Qué corazón el del rey David, ¿no? Que mostró ese amor hacia su hijo, a pesar de la actitud que éste tenía de soberbia, de rebelión, ¿sí?, cómo se estaba comportando, pero David no actuó igual. Quinto rasgo, si no tengo lo que quiero, yo voy a ver cómo lo consigo. ¿Saben cuál es este rasgo? La manipulación. Una persona con un espíritu de rebeldía es una persona que manipula, ¿sí? Siguiente rasgo, sexto, vamos avanzando. Hacerse la víctima en lugar de arrepentirse. ¿Qué estaba haciendo ahí Absalón? ¿Sí? Se victimizó. Lejos de reconocer algo, ¿sí?, el problema que había en su corazón, se victimizó. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué me trajeron? Séptimo rasgo. ¿Saben qué hace una persona con un espíritu de rebeldía? Desafía a la autoridad con su manera de hablar. ¿Sí? La desafía directamente. Debemos tener cuidado, hermanos, de que eso no se geste en nuestros corazones, ¿sí? Y tampoco escuchar a personas que se conducen así, porque terminan contaminando. Pero es importante tener presente esto, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí?, en el capítulo 15, vamos a ir avanzando. Acá vemos cómo Absalón, y acá vamos llegando al foco de lo que les hablaba en un principio, acá vemos cómo Absalón se subleva sobre la autoridad de David. Segundo libro de Samuel 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Escuchen esto, iglesia, miren, presten atención a lo que él hacía. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, o sea, ¿a quién iban? Iban al rey, a David. Pero dice que a cualquiera que pasaba por ahí, ¿sí?, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Le respondía, ¿no? Tu siervo es de una ciudad de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira tus palabras, son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Vemos ahí? Como que va queriendo de a poquito decir, yo sí te comprendo.
Eso les decía Absalón a las personas que iban al rey, pero él se ponía en el camino y dice que la llamaba y le decía, yo sí te puedo comprender. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que lo que estaba haciendo ahí? Estamos viendo que estaba socavando la autoridad que Dios había establecido, que era David. Y de una manera terrible. El versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Qué está queriendo decir él ahí? Él sí sería bueno. Él haría lo correcto. Eso les quería decir. Como según él, a su parecer, Absalón creía que él había hecho justicia matando a Amnón, ¿sí? Entonces ya con eso se quedó como que él era un hombre que sí hacía justicia. Y miren, cuando las personas abrazan este espíritu de rebeldía, ¿sí? Son personas que abrazan un engaño. Y que de verdad creen que son justos y que están haciendo la voluntad de Dios. Que son mejores incluso que un líder, un pastor, un ministro establecido por Dios. Tienen incluso ese concepto, ¿sí? Que ellos sí saben hacer bien las cosas, así como decía Absalón, estaba ahí socavando la autoridad de su padre, y empiezan a dar esa imagen al pueblo de Dios. Empiezan a socavar la autoridad, porque por eso Absalón se ponía ahí a la puerta, dice la palabra, iglesia, lo dice la palabra. Estamos viendo una historia real de lo que pasó y que hoy también lo podemos traer a nuestros tiempos, ¿sí? Dice que socavó la autoridad poniéndose en un lugar, y esto es importante, que Dios no le había dado. Absalón se quería poner en un lugar que no le había dado Dios, ¿sí? Y es interesante porque si vemos a lo largo del desarrollo de lo que venimos meditando en la palabra, Absalón tenía ciertas características de líder. Sé que la gente lo seguía, lo escuchaban, tenía esas características del liderazgo. Y posiblemente hubiese sido un muy buen rey si hubiese tenido un corazón conforme a Dios. Podría haberse sido utilizado en los propósitos de Dios, ¿sí? Pero él hizo todo lo contrario, ¿sí? Tenía un corazón totalmente contaminado. Y vemos como finalmente el sucesor de David, Salomón, nada que ver con Absalón, ¿no? Versículo 5 del capítulo 15. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ¿sí? Cuando las personas se acercaban a inclinarse a Absalón, y miren lo que hacía él, muy astuto, extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. ¿Se dan cuenta cómo procedía Absalón con las personas? ¿Sí? Lo más terrible era la motivación con lo cual lo hacía, porque no era genuino, ¿sí? Era tan atento, tan amoroso en apariencia, pero sus motivaciones, estamos viendo esta historia, no eran buenas. No estaba siendo sincero con lo que hacía. Versículo 6, vamos avanzando. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué hacía? Robaba el corazón del pueblo. Otro rasgo que les voy a mencionar es desvirtuar la imagen de la autoridad con la gente. Desvirtúa aquel que es rebelde, que tiene este espíritu de rebelión, desvirtúa la imagen de la autoridad con la gente. Noveno rasgo, atrae el corazón de la gente hacia sí mismos en lugar de atraerlos hacia Dios, hacia lo que Dios establece, aún hacia la autoridad establecida por Dios. Es decir, ¿sí? No lo lleva a reconocer a la autoridad suprema que es Dios, a la autoridad que en este caso Absalón, ¿no? Si vamos al ejemplo de Absalón, era el rey David. No, él lo que hacía era robar el corazón de las personas y engañar, ¿sí? Ahí está claro el pasaje como veníamos viendo. Y de esta manera opera el espíritu, ¿sí? De esta manera se conduce a alguien que abrazó un espíritu de rebelión. Atraen el corazón de la gente hacia ellos y no hacia Cristo. Es tremendo, ¿sí? Es una conspiración. Seguimos, versículo 7, dice, y al cabo de 4 años, seguimos haciendo la lista,
Veníamos ya, teníamos 5, después 7, 7 más 4, 11 años, sin resolver lo que había en el corazón. 11 años pasaron, hermanos. ¿Saben que esto nos lleva también a pensar que hay personas que pueden estar varios años en una congregación y que de pronto puede brotar algo muy feo que se estuvo gestando allí, en el corazón, y que nunca se resolvió? Puede haber personas que están años y años y hubo ahí algo en el corazón que nunca fue sanado, que pasado ese tiempo, que estuvo en una congregación, por ejemplo, y en algún momento eso sale, brota, ¿sí? Y cuando, no sé, por ejemplo, también cuando llegamos a una iglesia, ¿no?, donde también hay, a veces buscamos un lugar donde haya realmente temor de Dios, donde se predique la palabra, donde realmente nos enseñen conforme a las Escrituras en su sana doctrina, ¿sí? Pasa. Llegamos a una iglesia donde realmente se centra la persona de Jesucristo, pero puede pasar que muchas veces venimos con heridas por distintas situaciones de otras congregaciones. Sepan, iglesia, lo importante que es resolver cualquier conflicto que uno haya podido tener. Cualquier conflicto. Es sumamente importante. Porque si eso no se resuelve, y vemos lo que pasó acá, va a seguir gestándose, va a seguir creciendo y en un momento va a salir. Si no resolvemos los problemas como lo establece Dios, lo único que hacemos es llevar problemas de un lado a otro y cargamos con esas heridas que no han sido sanadas, como pasó con Absalón. Cargó años con esto en su corazón, ¿sí? Y eso, ¿saben que lo que hace es que no permite, ¿sí?, que las personas puedan madurar, que echen raíces cuando hay cosas en el corazón? Porque Dios sí claramente quiere forjar su carácter en nosotros, Él quiere obrar en nuestros corazones, pero ¿cuántos sabemos que Dios no fuerza a nadie a hacer algo que no quiere o que no se propone en su corazón? ¿A usted el Señor le ha obligado a estar hoy acá? ¿A aceptarlo en su corazón? ¿Fue una imposición? No, ¿no? En mi caso no. El Señor no me ha obligado ni me ha forzado a nada. Es una decisión personal el tomar cada palabra que Dios nos da, cada oportunidad de volvernos a Él, el sanar nuestras heridas, ¿sí?, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero Él no nos va a forzar. Recuerden, y se los voy a reiterar, el tiempo no sana nada. Es necesario resolver el conflicto, si así lo hubiera. Si lo hubiera, es necesario resolverlo, ¿sí? Esa herida. Perdonar, qué importante, como veíamos al principio. Sacar la amargura. Si es necesario y tengo que ir a pedir perdón, voy a pedir perdón. Eso a veces cuesta un montón. Parece algo tan simple, bueno, voy a ir a pedir perdón, pero a veces es reconocer, es humillarse, nos dice la palabra, ¿no? Acudir, pedir perdón y perdonar para ser libres y seguir avanzando, ¿sí? Entonces seguimos ahí. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Palabras de Absalón. Qué espiritual, ¿no? Este hombre. Yo serviré a Jehová, dijo él, con toda liviandad. Y versículo 9 dice: y el rey le dijo: ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Pero vamos a ver cuál era la verdadera razón que tenía Absalón para ir. Y antes de esto les voy a mencionar el 10º rasgo. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente rasgo? En este nivel ya de rebelión que estamos viendo en Absalón, la religiosidad. Terrible esto. 10º rasgo, y vaya que lo hay. Muchas veces lo vemos y es triste. La religiosidad. ¿Por qué? Son personas que por años estuvieron en una congregación
Y ¿saben qué? Cuando uno está mucho tiempo en una congregación, en una iglesia o ha estado en otros lugares, conoce un cierto lenguaje espiritual. Cuando uno está mucho tiempo en la iglesia, de alguna manera se conoce un cierto lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque ya saben qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Miren qué astuto era. Dice, yo serviré a Jehová, si me hiciere Jehová volver a Jerusalén. Miren, él hablaba como todo un direccionado por Dios. Si uno lo ve así, vas a decir, ¡guau! ¡Qué hombre de Dios! Él tenía y sabía y había aprendido un cierto lenguaje espiritual, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Y más terrible, y es lamentable decirlo, usan eso que han aprendido, ¿sí? Usan eso que ya saben cómo hacerlo para cumplir sus fines en contra de la autoridad. Y lo más grave es ver cómo Absalón se atrevió a involucrar a Dios, a poner el nombre de Dios y decir, yo serviré a Jehová. ¿Sí? Qué temerosos debemos ser, ¿sí? Cuando decimos muchas veces, Dios me dijo, Dios me está guiando, Dios me mostró, Dios, si realmente no ha sido así. ¿Sí? Este pasaje es claro. Entonces, muchas veces hay conflictos no resueltos en el corazón, ¿sí? Y es necesario enfrentarlos. Veíamos que es más fácil huir, porque a Absalón le fue más fácil huir y no enfrentar las cosas, no reconocer, no humillarse. Pero déjeme decirle que cuando uno hace lo contrario, cuando uno procede a la manera de Dios, como Dios nos enseña, es allí donde se evidencia en cada uno de nosotros una madurez en la vida cristiana. Cuando procedemos conforme a las Escrituras. O sea, díganme si no es evidente cuando un hombre o una mujer se conduce conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Es evidente o no? Si nos conducimos conforme a la palabra de Dios, si queremos honrar a Dios y buscamos agradarle a Él. Pero lo contrario también se va evidenciando. Cuando hay hombres que más bien buscan el engaño y aquellos que son hijos de Dios disciernen lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si Dios nos da ese discernimiento cuando pasamos tiempo con Él, cuando le buscamos en su palabra. Sigamos, avancemos, así no nos atrasamos. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Para qué quería ir a Hebrón entonces? Él se quería proclamar rey. Él quería llegar a cumplir su cometido, que digan Absalón es rey. Y bueno, vaya que ahí hizo toda una estrategia, ¿sí? Para llegar a su propósito. Bien, seguimos. Y 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. ¿Se dan cuenta que no fue Dios moviendo personas ahí? Cuando Dios levanta personas, será Dios quien lleve las personas. Pero acá dice que había 200 hombres que fueron, ¿qué? Convidados por él, por Absalón. Él es el que estaba haciendo toda la estrategia, armando todo. Dios no estaba respaldando eso. Convidados por él, los cuales, dice, iban, y miren esto que esto es tremendo, los cuales iban en su sencillez, estas personas iban en su sencillez sin saber nada. Así estaban estas personas. Iban en su sencillez sin saber nada. ¿Saben qué eran? Eran personas ingenuas, manipulables, tiernitas, que le dicen A y va allá, le dicen se mueve por acá. Que no disciernen, volvemos a lo que veníamos hablando antes. Qué importante el discernimiento, iglesia. Por ahí soy repetitiva. Le pregunto, ¿a ustedes les gustaría ser de estos, los de sencillez, que no saben nada? Terrible, ¿no? Y lo vemos en la palabra, lo dije yo, lo inventé yo. No dice que ahí había hombres que estaban con Absalón, pero eran hombres sencillos que no sabían nada. Y claro, vamos y iban, ¿no? La gente así puede ser arrastrada por personas con este espíritu. ¿Por qué es importante entonces? ¿Por qué hacen tanto hincapié los pastores, las enseñanzas que escuchamos? Prepárense en la palabra, no ignoren las escrituras, busquen, mediten, prepárense en un discipulado. ¿Por qué se hace tanto hincapié?
Porque no debemos ser personas sencillas que no saben nada. Debemos estar preparados en la palabra y sobre todo en los tiempos que vivimos, que son tiempos peligrosos, donde se levantan falsas doctrinas de demonios, engaños. ¿Y qué pasa cuando las personas están en esa condición? Viene un viento, lo lleva para acá, viene otro, lo lleva para allá. Y qué triste que esas personas estén así. Damos gracias a Dios porque podemos realmente aprender su palabra, escudriñarla, conocer a Dios. Yo doy gracias a Dios. Entonces debemos tener cuidado, ¿sí?, de cómo opera este espíritu. Iglesia, el Señor nos está alertando con esta palabra. Yo quiero que lo reciban de esta manera, como yo lo recibí también para mí. En los tiempos que vivimos, Dios quiere cuidar a su iglesia, alertarla, prepararla. Seguimos en el versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Se pone peor. Aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, dice. 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Miren lo que desencadenó esta rebelión de Absalón. Dice que el corazón de todo Israel, todo un pueblo, engañado. Qué terrible. ¿Se están dando cuenta de esto, iglesia? ¿Están pudiendo discernir la palabra? ¿Desmenuzarla conmigo? Todo un pueblo se fue tras Absalón, tras el engaño. Escucharon, prestaron oído. Entonces dice, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. 18. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues, y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Escuchemos acá con atención. Y todo el país, por esto que se tenían que ir y huir y todo lo que había provocado Absalón, miren, y todo el país, no dice solo el pueblo ya. ¿Se dan cuenta? Dice, todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Qué importante enfatizar en cuánto daño trae al pueblo este espíritu de rebelión, de rebeldía. Esta manera de conducirse en una persona que socavó la autoridad. Una persona así destruye familias, iglesias, ¿sí? Miren acá, la consecuencia dice que no ya no un pueblo, todo un país estaba llorando. ¡Qué tremendo! Personas que se conducen de tal manera muchas veces creen que, no sé, por ejemplo, incluso que Dios les llamó a abrir un lugar en tal lugar. Piensan que es Dios el que les dice, ¿sí? Hasta ese punto. ¿Y saben qué, hermanos? Realmente nosotros con mi esposo lo hemos comprendido, que aquella persona que tiene un llamado de parte de Dios debe descansar en Dios, ¿sí? Que si es la voluntad de Dios y si es Dios el que llama, es Él el que levanta, es Él el que capacita, Él es el que sostiene y que te coloca en el lugar adecuado, correcto, en el tiempo correcto, en el momento, porque los tiempos y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es perfecta. Amén. Pero debemos aprender a descansar en Él, no a querer sobreponernos
ni anticiparnos, como lo hacía acá Absalón, que como les dije, quizás podría haber sido un buen rey, pero su impaciencia, su corazón pervertido, estropeó, ¿sí? Entonces, aprender a descansar, ¿sí? No proceder como hizo Absalón ahí robando los corazones, buscando la manera de socavar a su padre, a la autoridad, engañando, ¿sí? Seguimos, avanzamos rápido que ya vamos un poquito más cerca. Y dice el 24, y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas, ¿sí? Bueno, y ahí va explicando quiénes estaban, ¿sí? Ustedes después lo pueden seguir leyendo también para no atrasarnos, quiénes estaban ahí, ¿sí? Pero vamos al versículo 32, porque si no, no podemos avanzar. Versículo 32. Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí, una vez más, a pesar de todo esto, dice que David llegó a la cumbre del monte y ¿qué hizo? ¿Cuál era su deseo? Adorar a Dios. Este también es un principio ministerial para también los que estamos sirviendo y para toda la iglesia, ¿sí? Este es un principio que pese a las circunstancias que nos toquen atravesar, no debemos dejar de adorar a Dios, sea cual sea la circunstancia que tengamos que atravesar. Porque miren ahí David perseguido por su propio hijo, traicionado, engañado, y dice que el deseo de su corazón era llegar allí para adorar a Dios. No dejemos de verlo a Él, a nuestro Señor, ¿sí? David aún con ese dolor tenía ese deseo, qué impresionante. Entonces seguimos, dice, y he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo, si pasares conmigo me serás carga, le dijo David. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿Sí? Ahí estaba preparando David como una estrategia para poder defenderse. ¿Sí? No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, por tanto todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimás el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar, por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Versículo 37, así vino Usaí, y miren qué importante, ¿no? Amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Usaí, ¿sí? Como veíamos en la palabra, regresó e hizo conforme a lo que le pidió el rey. ¿Saben, hermanos? Qué importante es que en los momentos de dificultad de una congregación, de una iglesia, haya personas leales en su corazón, que apoyen, que respalden. ¿Saben qué importante es esto? Así como Usaí lo era con David, un amigo leal, cercano. ¿Saben qué importante es esto para una iglesia? Personas leales en su corazón, genuinas, ¿sí? Comprometidas con Dios, que muchas veces parece tan difícil de comprender, comprometidas con Dios. El compromiso de usted y mío es con Dios. ¿A quién quiere agradar usted cuando viene aquí, cuando le sirve, cuando... ¿A quién quiere agradar? A Dios. ¿Sí? La lealtad, ¿saben qué? Implica un compromiso de amor para con alguien en esencia, ¿sí? Hay quienes pueden ser muy fieles en realizar tal o cual actividad, ¿sí? En hacer esto o aquello. Pueden ser muy aplicados, muy fieles, pero son desleales en el corazón. Desleales al liderazgo que Dios puso sobre ellos. Yo sé que es fuerte la palabra, pero es lo que Dios hoy quiere hablarnos, a todos nosotros. Qué importante que en un ministerio haya personas maduras en el Señor, que son escuderos en el liderazgo, así como lo era Usaí, un escudero que estaba ahí. Hombres y mujeres que caminan en integridad, que respetan la autoridad, temerosos de Dios. Pregunto en esta noche, ¿le gustaría a usted, mi hermano, mi hermana, ser alguien así? Para que lo mediten. Quizás no todos buscan ese compromiso.
leales primeramente a Dios, fieles a Dios, porque Dios es fiel con usted. ¿Ha sido fiel con usted? Porque nosotros muchas veces no somos fieles con Él. Fieles, temerosos, personas que Dios use, un escudero para su liderazgo, que respete y tema a Dios y a lo establecido por Dios. 11º rasgo, ya nos vamos acercando al final. 11º rasgo es la conspiración contra la autoridad. ¿Se acuerdan que veíamos cómo él conspiró contra su padre? Conspiración contra la autoridad y usurpar la autoridad. Ese ya es el nivel como más alto, de los más graves. Y es lo que hizo Absalón. Conspiró contra su padre y usurpó el reinado de su padre, que Dios le había dado a David. Y bueno, después en la historia vemos cómo David huyó. David huyó, pero no fue por cobardía como lo hizo Absalón, ¿sí? Para resumir un poquito. Él tenía dos alternativas. O quedarse en Jerusalén, ser sitiados, imagínense eso, ¿sí? Y ser destruidos por su propio hijo, esa era una opción. O proteger a su familia, proteger al pueblo de Dios y salvar a Jerusalén de la destrucción. Esas eran las dos opciones. Y él optó por la última. Esto también le dio un tiempo para organizar su ejército, para defenderse. Entonces, ahora les digo el 12º rasgo, son muchos rasgos. Y esto es algo que yo ya les dije al principio. Dios nunca va a respaldar a un rebelde. Y esto tiene que quedar así como sellado. Dios no va a respaldar a aquel que se conduce en rebeldía. Y aunque a veces, como parecía en la vida de Absalón, parecía como que no tenía consecuencias su actitud, ¿no? Digo, bueno, él se proclamó rey, llegó, mató al hermano, y parecía que no pasaba nada. Parece que no hay consecuencias, pero déjenme decirles que Dios no pasa por alto la rebelión. Dios no da por inocente al culpable. ¿Cuántos saben esto? Dios no da por inocente al culpable. ¿Es misericordioso nuestro Dios? Claro que sí. Es paciente. ¿No le asombra la paciencia de Dios para con nosotros muchas veces? Qué paciente que es con nosotros. Es un Dios misericordioso, es paciente, nos da oportunidad tras oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él. ¿Cuántas veces fallamos y el Señor nos levantó, nos trajo a Él, nos hizo volvernos a Él con todo nuestro corazón, para corregir nuestro caminar, porque Dios nos ama y como ese Padre que nos ama, que dice, corrige y también muchas veces disciplina. Pero ¿saben qué? La responsabilidad, hermano y hermana, de tomar esa oportunidad que el Señor nos da, de volvernos a Él, de corregir nuestro caminar, es de usted y es mía. ¿De quién es la oportunidad? El Señor nos da la oportunidad, pero la decisión es tuya, es mía. Ya lo dije, Dios no nos fuerza a hacer algo que no nace de nuestro corazón. Por temas de tiempo no puedo desarrollar todos los capítulos que me gustaría, pero les voy a dejar ahí como tarea. Lean los capítulos del 13 al 18, ahí narra todo este suceso que hoy vimos, que sé que se hizo un poquito largo, pero era importante poder ver punto por punto, si no, no se comprende el contexto también. Lea capítulo 13 al 18 y profundice. Todos estos principios que vimos que me parecieron los más fuertes, pero hay mucho más. Hay mucho más. Ahí en la palabra, si se van a sorprender, profundicen. Para ir cerrando, el capítulo 18, esto se los voy a resumir, narra la muerte de Absalón. ¿Y saben cómo murió Absalón? Quedó atascado allí en un monte por sus cabellos, esos cabellos hermosos que él tenía, que lo hacían tan particular, su gracia personal, que dicen que era muy lindo. Dice que quedó agarrado de sus cabellos. Qué ironía, ¿no? Y muere a manos de Joab, uno de los siervos de David. ¿Y saben qué hace Joab para darle muerte a Absalón? Le clava 3 dardos en el corazón. ¿Dónde se había gestado todo en un principio? Simbólicamente, ¿no? No en el órgano, pero en el corazón. Dice que murió con 3 dardos clavados en su corazón.
Qué muerte tan horrible. Y dice la palabra que luego de esto que hizo Joab, llegaron otros 10 jóvenes escuderos. Esos escuderos que se necesitan en el liderazgo que yo les mencioné. 10 jóvenes escuderos de David, que lo terminaron de herir y matar, haciendo allí lo que debían hacer, ¿no? Defender. Y dice que lo echaron en un pozo profundo, ahí Absalón. Esta fue su muerte, ese fue su fin. ¿Se acuerdan que les dije cuál era el fin, la destrucción? En un pozo profundo y encima ahí tirándole tierra encima. Así, en esa condición, terminó el que se proclamó rey, el que socavó la autoridad de su padre, el que se sublevó a la autoridad establecida por Dios y a Dios mismo. Ese fue su fin, pero él mismo se condujo hacia eso. ¿Sí? Y Dios, iglesia, ¿se acuerdan que dijimos que Él no da por inocente al culpable? Dios estableció su juicio. Porque Dios es un Dios justo. Lo grave de esto es que, como les decía, no terminó bien. Y déjenme decirles que un rebelde nunca va a terminar bien. Un rebelde que no se vuelve a Dios, que no reconoce, que no muere a sí mismo, no va a tener un buen fin. Y ¿saben qué? Personalmente creo que Dios nos da un tiempo de gracia. Dios nos da, por su misericordia, esa oportunidad de corregir nuestro caminar una y otra vez. ¿Se acuerdan el significado del nombre Absalón que le dije que tengan presente? ¿Cuál era? Padre de paz. ¿Se condujo así? En su manera de... Padre de paz. Y él mismo dañó el propósito que había en su vida, que podría haber habido, ¿no? Y vemos cómo finalmente terminó todo lo contrario. Entonces, hermanos, para ir cerrando y concluyendo, un espíritu de rebelión va a destruir el propósito de Dios en tu vida. Va a destruir tu llamado. Va a destruir tu familia. Va a golpear, y no se imaginan cuánto, a una iglesia. No saben el daño. Y aún a una ciudad. Fijémonos lo que decía una ciudad, un país lloró, decía la palabra. ¿Cuánto puede causar, cuánto daño puede causar una persona así? Yo creo que ustedes no quieren ser de esos, ¿no? ¿Cuántos reciben en esta noche esta palabra de parte de Dios, hermanos? Que realmente el Señor haya hablado a sus corazones. Es la palabra de Dios. Cada vez que el Señor nos da una oportunidad de compartir realmente con temor su palabra y recibimos una palabra tan profunda y tan fuerte, como cada oportunidad, ¿no?, que tenemos en cada domingo, cada miércoles de recibirla y atesorarla y aplicarla, es una bendición para nosotros como iglesia, poder ser instruidos en la palabra, guiados, direccionados, que Dios sea tan claro, porque Dios es claro en su palabra. A veces somos rebuscados nosotros. Dios dice algo y nosotros esquivamos. Pero Dios es claro con lo que nos dice en su palabra y no tenemos manera de huir de ella. La palabra es precisa, es profunda y dice que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Es así? Dice que penetra. ¿Le pasó así, hermano, alguna vez? Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dice. Hasta las coyunturas, los tuétanos. ¿Es eso así? En su vida, cuando lee la palabra, cuando la estudia, cuando la escudriña, cuando el Señor te dice así, es esto. Esa es la palabra de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde, iglesia. Y si realmente reconoces que esta palabra es de Dios, ¿sí? Si realmente entiendes que estamos delante de Dios, de su palabra, te comprometas con el Señor y puedas meditar en todo lo que hemos desarrollado en esta noche. Allí con tus ojos cerrados, medita. ¿Qué clase de siervo quieres ser? ¿Quieres ser de esos sencillos que fueron arrastrados
porque escucharon todo y todo lo creyeron? ¿O quieres ser como Usaí, un verdadero escudero que permaneció donde tenía que permanecer y guardó la vida del rey desde ahí? ¿Cuántos quieren darle en este día una respuesta a la palabra de Dios? Y ¿saben qué, iglesia? Es muy serio este tiempo, porque es entre vos y Dios. No es un tiempo cualquiera, no estamos delante, estamos ni más ni menos que delante del único Dios todopoderoso y soberano, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces está en ti considerar qué tan importante es para ti la palabra de Dios, qué tan importante es para ti tu compromiso con Dios. Jóvenes, adolescentes, niños, adultos, matrimonios, familias, no permitan que la rebeldía gane lugar en sus vidas. Muchas veces Dios nos dice no y debemos aprender a sujetarnos a Dios. Aprendamos a vivir bajo la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros también. Iglesia, déjenme decirles que Dios nos ha puesto autoridades no para que sean arbitrarias contra nosotros, sino que ha puesto autoridades para guiarnos, para amarnos, para protegernos. Y todos, cada uno de nosotros debemos aprender a estar bajo autoridad y a rendir cuentas a Dios primeramente y a quien Dios ha establecido como autoridad. Muchas veces los no serán necesarios si vienen de Dios, quien tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Vivamos, iglesia, una vida que honre a Dios, seamos sensibles a su voz. Si escuchas hoy tu voz, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, iglesia. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta noche. No endurezcas tu corazón, no cierres tus oídos a lo que Dios quiere hablar. Oh Señor, haz tu obra en cada corazón y en cada vida en este lugar, Señor, que ese compromiso sea contigo. Que la honra sea para ti, Señor. Iglesia, si hay heridas en el corazón, este es el tiempo de sanar. De entregar a Dios todo aquello que nos aparta de Él. De andar en integridad y no con un corazón contaminado, sino con un corazón limpio, con un espíritu recto. Esa es la iglesia que agrada a Dios. No endurezcas tu corazón, iglesia. Este es el día que hizo el Señor para que estemos a cuentas con Él. ¿Cuál será tu decisión?